Buenas noches, mi nombre es Brian David Figueroa Becerra, estudiante de la Universidad Manuela Beltrán y voy a socializar mi actividad 4, análisis y planeación de la capacidad logística. ¿Qué es un cuello de botella? Está relacionado con una actividad o conjunto de actividades que interfiere o disminuye su capacidad de producción y como consecuencia aumenta el tiempo que se requiere para complementar un proceso. Es una parte de la cadena que va más lenta que otras, con lo cual ralentiza toda línea de producción. Las causas por las que se producen pueden ser diferentes, sin embargo todo cuello de botella se caracteriza por afectar el proceso de producción y reducir su eficacia. Básicamente es como la coyuntura que hay en los diferentes procesos. O sea, ya dejan de estar alineados los otros procesos y uno va volviendo lento el otro. Como por decir, si la demanda es más alta de lo que se puede producir, sería un claro ejemplo. ¿Qué lo genera? Retraso en los procesos. Cuando los procesos son lentos o no se tiene la capacidad para producir o para generarlos de manera rápida cualquier tipo de actividad. Mala planificación, cuando hacemos un pronóstico sobre alguna demanda o si tenemos alguna visualización de producir o de generar o por ejemplo de abastecernos y tenemos una mala planificación del proceso. Locaciones no adecuadas. Muchas veces pues por el afán o por no también por la mala planificación de pronto los sitios o las locaciones no son adecuadas para el tipo de negocio o para el tipo de mercancía que vamos a manejar o de la materia prima. Pésima ubicación geoestratégica. Muchas veces nos ubicamos lejos de los mercados, entonces no podemos competir de forma adecuada. Y digamos, por ejemplo, puede que estemos ubicados en algún sector rural donde sea de difícil acceso, tanto de entradas como salidas. Eso generaría un cuello de botella bastante grande. Falta de materiales y materia prima. Muchas veces no medimos y puede ser más alto la demanda de pedidos que la materia prima para producirlos. Personal mal preparado, pues el personal mal preparado es el que no está capacitado para realizar el tipo de labor al cual está asignado. Muchas veces eso puede generar hasta consecuencias graves, incidentes o accidentes muy graves, tanto para el empleado como para el empleador. Desinterés administrativo, pues el desinterés administrativo básicamente es que no interfieren en la operación, no conocen o no es de su agrado el proceso que se está llevando, entonces no generan un interés para por lo menos salir de algunas coyunturas. Velocidad incorrecta. Muchas veces nuestras máquinas fallan, entonces puede que una esté funcionando de manera correcta y otras estén en mantenimiento, averiadas, o la manipulación o las maquilas no tienen la velocidad necesaria para generar la producción. ¿En qué consisten las teorías de las restricciones? Según el físico y empresario israelí Eliyamut M. Goldratt, la teoría de las restricciones es una filosofía es una filosofía de gestión que se basa en los métodos de la ciencia para interpretar y optimizar sistemas integrados.
Esta teoría postula que un proceso multitarea, independientemente del ámbito en el que se desarrolle, el ritmo será dictado por el engranaje más lento. Pues básicamente lo que dice ahí es que se debe poner mucho más interés al proceso que tiene como menos velocidad para que empalme y esté alineado con los demás. Muchas veces es el cuello de botella el cual es el que más tenemos que ponerle atención. Ejemplos de las restricciones que encuentran en el sistema de transporte en Colombia. Yo pongo la resolución 3226 de mayo de 2012 del Ministerio de Transporte básicamente porque es una norma que restringe, digamos, lo de algunos pasos por algunas carreteras en determinados días. Puede ser para las festividades y para los domingos y Semana Santa. Muchas veces eso complica más la movilidad y más por la infraestructura vial que nosotros tenemos. El pico y placa en las diferentes ciudades es una medida a veces que no tiene como la acogida o no tiene los resultados, porque mucha gente lo que hace es comprarse otro vehículo o congestionar con motos. Entonces no es una medida de transporte que sea muy efectiva. Y el mal estado en la malla vial a lo largo de todo el territorio nacional, pues como nos podemos dar cuenta en la imagen, tenemos vías muy deterioradas, no es equitativo, por ejemplo, la estructura o la malla vial que tienen los buses de transporte masivo, y eso a veces ellos mismos son los que generan el foco de contaminación o los famosos trancones. ¿Qué son las holguras? Es el margen de tiempo que se tiene para realizar una actividad sin afectar el plazo total del proyecto según las fechas que se fijen en su planificación. Se puede definir como el tiempo que se puede retrasar o por lo contrario adelantar un proceso a tarea sin retrasar la fecha final del proyecto. Muchas veces tenemos unas metas que cumplir o unas fechas finales para realizar cualquier tipo de proceso, y las holguras pues puede ser el atraso o el adelanto de las labores o de la actividad que se esté realizando, pero siempre se tiene que cumplir con lo pactado. ¿Por qué se generan las holguras? Para determinar los diferentes tiempos que se necesitan para realizar una actividad sin retrasar el proyecto. Eso nos ayuda a dar como una visual de cómo lo vamos a medir, como soporte de producción estimado para cumplir con fechas finales estimadas del proyecto. La necesidad de medir tiempos respecto a la capacidad de producción estimada según la demanda. Yo lo veo a grandes rasgos como una manera de medir el tiempo y una parte que nos va a ayudar mucho para mirar qué tanto estamos en producción respecto a los cumplimientos. Conclusiones: un cuello de botella es determinante para alinear las actividades en pro de la mejora de los procesos. Las restricciones nos ayudan a determinar cuál es el cuello de botella y dar la importancia necesaria para que funcionen todos los procesos a la misma velocidad. Una holgura funciona como una especie de medida para cumplir con los compromisos adquiridos con el fin de garantizar que se cumplan. Relaciono la bibliografía de donde saqué mis ideas y pude plasmar mi trabajo. Muchas gracias.